tema de hoy, el poder del perdón. El poder del perdón. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 23. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque eres bueno y eficaz. Tu palabra es vida en abundancia y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. El poder del perdón. La Escritura aquí nos recomienda que si alguno de nosotros tenemos algún problema con algún hermano, con alguna persona, y no lo hemos solucionado, no nos podemos presentar delante del Señor con ofrenda, con cántico, con alabanza, con ningún tipo de adoración ni alabanzas al Señor, ni diezmo, ni nada. Nos recomienda que primero solucionemos el problema y luego nos presentemos delante de Él con nuestra ofrenda, con nuestra cántico, con nuestra adoración, con nuestra alabanza. En este tiempo eso ha causado, esto es un causante de enfermedades, es un causante de muchas angustias y tribulaciones en el cristiano. Porque en este tiempo, en la parte doctrinal, hemos tenido muchos errores y hemos amparado la enemistad, hemos amparado la división, hemos amparado bajo un concepto bíblico, porque también el concepto bíblico dice que si algún hermano está en pecado, que ni lo trate, que ni te juntes con él, pero la Escritura también dice que no lo tomes por enemigo. Entonces, hay una enemistad creada a causa del pecado, pero la Escritura dice que estamos en tiempo del perdón, ¿verdad? Y que podemos perdonarnos los unos a los otros, cualquier ofensa. Que eso no tiene que ser un motivo para que nos enemistemos, y que ahí está la razón del verdadero cristiano, el amor de Dios, en el perdonar a nuestros hermanos, a las personas inconversas, a todo aquel, ¿verdad?, que pueda ofendernos o causarnos alguna dificultad, poder obsequiar el perdón, porque la Escritura dice que si no perdonas, no serás perdonado. Nuestro hermano Alfredo, con sus comentarios. Amén, hermano. Este es algo muy interesante, ¿no? Y algo muy importante, porque muchas veces nosotros, estando dentro del Evangelio, tenemos tantas cosas en nuestro corazón, tenemos tantas cosas que no hemos perdonado, y por eso no crecemos en el Evangelio y siempre estamos menguando. Nosotros no tenemos el perdón en el cristianismo como una opción, lo tenemos como un mandato. Es un mandato del Señor de que nosotros debemos de perdonar. Y quiero leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco puede perdonarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos de perdonar para que el Señor en su misericordia también nos perdone a nosotros. Hay muchas personas que están dentro del Evangelio que no pueden perdonar. Ellos piensan que han perdonado, pero no, dentro de su corazón todavía está esa raíz de amargura. Y esa raíz de amargura hace y trae la vida del cristiano enfermedad, trae aflicción, trae muchísimas cosas que vienen siendo la consecuencia de eso que está dentro, que aún no ha perdonado. Hay muchas personas que dicen: sí, yo lo perdoné, pero todavía no sé qué cosa con él. Entonces no has perdonado. No has perdonado de verdad, no has perdonado de corazón, has perdonado de labio, pero en tu corazón todavía está ese rencor contra esa persona. Cuando tú verdaderamente perdonas, es olvidarte de eso. El perdonar es olvidar. El Señor se ha olvidado de nuestros pecados. El Señor se ha olvidado de nuestros pecados. Nosotros somos los que cada ratito nos recordamos del pecado, pero Dios no. Dios ya se olvidó de eso. Dios lo perdonó. Y cuando Dios perdona algo, Dios lo olvida. Entonces el ser humano es distinto. El ser humano no puede perdonar porque no se olvida de lo que le hicieron anteriormente. Cuando tú te acuerdas de lo que te hicieron, no has perdonado. Tienes que perdonar de corazón, de verdad.
Nosotros tenemos un manual que el Señor nos dejó, que es la Biblia, y en la Biblia está escrito todo lo que nosotros debemos hacer para tener una vida maravillosa en el camino del Señor. Si nosotros no leemos la Escritura, no podemos entender y no podemos perdonar. Y al no poder perdonar, somos presa fácil del enemigo. Cuando somos presa fácil del enemigo, él puede hacer lo que quiera con nosotros, porque va delante de la presencia del Señor y le dice al Señor, permíteme tocarlo, y el Señor le dice, tócalo, porque aún no hemos perdonado. Así es, mi hermano. Mucha raíz de amargura en los hogares, en los corazones, tanto del hombre como de la mujer, una traición, una infidelidad, un crimen, un pecado. No puede ser perdonado. Las personas dicen, Dios perdona, pero yo no. Que te perdone Dios, pero yo no puedo perdonar tu ofensa. Me humillaste. Entonces, eso causa raíz de amargura. Entonces, hay hogares que, aunque usted no pueda ver, que aparentemente también son unos infiernos por dentro. Hay una desconfianza, hay un temor, hay un miedo. Hay todo tipo de problemas causados por la falta de perdón. Entonces, esto ha llevado, aún en el ministerio cristiano, aún en el evangelio, muchos hermanos enemistados con otros por falta de perdón, muchos ministerios truncados, idos a la tierra por la falta de perdón, por una ofensa, por algún momento, por una casualidad, un momento que tuvieron una discusión, tuvieron algún impasse, inclusive por creer una infidelidad de un hermano con una hermana, por la amistad que se crea en el evangelio. Eso causa problemas, causa celo, causa odio, y no hay el perdón. Y miran a los hermanos, a las hermanas, las miran con odio, con rabia, porque le están quitando algo que es de ellos, que le pertenece. Y resulta que la Escritura, hermano, la Escritura dice que tenemos que tener el amor de Cristo, que es el amor que perdona. Porque el amor del mundo es el que causa la raíz de amargura, el que causa el odio, el que causa el rencor, el que causa la muerte, asesinatos, crímenes, padricidio, madricidio, suicidio, angustia, dolor. Personas que persiguen a otras por todas partes, no las dejan en paz por esa falta de perdón, por no entender el perdón. El perdón es olvidarse. Dios dijo, yo perdono tus pecados y los tiro al fondo del mar, a mis espaldas, y no me acuerdo más de ellos. Pero nosotros somos justos. Nosotros nos metemos en el fondo del mar a buscar nuestros pecados, los errores, a buscar las cosas del pasado. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si cometiste alguna falta, el Señor te la perdonó. Yo no soy quien para recordártela. Lo que Dios ha limpiado no lo debe nadie en el mundo. La Escritura dice que si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. En el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nosotros tenemos que perdonar nuestras ofensas, nuestras deudas. Es difícil, hermano. Si usted le debe algo a un cristiano, mire, eso es difícil que esa persona olvide esa deuda. Eso se ha convertido, hermano, en como una persecución, tener una deuda con un hermano cristiano. Y no es porque no se deba cumplir con los compromisos que uno quiere. Uno debe cumplir y no tener deuda con nadie, porque la Escritura dice no tengamos deuda con nadie. Pero hay situaciones donde la persona se niega a pagar, no quiere cumplir con la obligación. Entonces nosotros nos negamos a perdonarlo. Nos negamos a dejar eso así, por una falta de perdón. La Escritura dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces es entendimiento, entender que el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de vida eterna por el perdón otorgado en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hizo su sacrificio para otorgarnos la oportunidad, un perdón, un tiempo de gracia, el tiempo del arrepentimiento, el tiempo del perdón.
en el capítulo 51 del libro de Salmos, en el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David había cometido un homicidio, había cometido adulterio, había cometido fornicación, había cometido intriga, había cometido una gama de pecados, una gama. Y el Señor lo perdonó. David se arrepintió, David pidió perdón, David aceptó lo que el Señor le puso por juicio. Y David supo lo mal que hizo. Pero el Señor, que es el Dios de lo alto, el creador de las almas, el Padre de los espíritus, lo perdonó. Entonces nosotros terrenalmente no queremos perdonar a nadie. ¿Cómo podemos presentarnos delante de la presencia del Señor, como dice la Escritura, sin otorgar un perdón, mi hermano? Amén, mi hermano. Bueno, la Escritura es clara, lo leímos ahorita. Si nosotros no perdonamos, el Señor no puede perdonarnos a nosotros. Entonces es falta de entendimiento y falta de tener conciencia en lo que es la Escritura y la palabra de Dios dentro, internalizada dentro de nuestro corazón. Por eso es que muchas personas en este tiempo no tienen temor de Dios. Primero, porque la Escritura no está dentro de ellos. No leen la Escritura, no pueden tener el temor de Dios. Si nosotros tenemos el temor de Dios y la palabra está dentro de nosotros, esa palabra sale y nos confronta internamente. Espiritualmente la palabra nos confronta y nos dice que está mal lo que estamos haciendo y nos dice, debes de perdonar. Está esa vocecita que es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros que nos dice que debemos de perdonar. Si tú no estás escuchando esa vocecita que te redarguye, entonces revísate, porque el Espíritu de Dios tiene tiempo que se fue de ti. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Cuando el Espíritu Santo de Dios se va de nosotros es peligroso porque no tenemos la protección de Dios. No tenemos los beneficios de Dios. No tenemos esa promesa que Dios nos ha entregado. Nosotros mismos rompemos con el pacto que Dios ha hecho con nosotros cuando nosotros desobedecemos la Escritura. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. Y una de las cosas que el Señor nos enseñó y nos dejó por escrito, dice la Escritura en la oración, patrón, que Dios dejó, perdónanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que no es una opción, es un mandamiento que Dios nos dejó para que nosotros cumpliéramos. Si nosotros debemos de cumplir con eso, ¿por qué nosotros no entendemos que debemos de perdonar? Como conversaba mi hermano hace rato, hay muchas personas que yo también he escuchado dentro del Evangelio, que el Señor me ayude porque yo no lo puedo perdonar. Muchas personas, yo no los puedo perdonar. Oye, ¿cómo es que no lo puedes perdonar? ¿A quién tú lo estás sirviendo? ¿Qué Biblia estás leyendo tú? Si es que la has leído. En tu Biblia no dice que debes de perdonar, ¿por qué tú no perdonas? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este último tiempo, hermano. En este último tiempo está ocurriendo esto, el temor de Dios, la falta de tener el temor de Dios dentro del corazón de la persona. Cuando la persona no tiene el temor de Dios, ocurren todas estas cosas, hermano. No hay temor, hace cosas tremendas, hay desobediencia y vienen muchísimas cosas porque se ha metido un espíritu dentro de ti que no es el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo se ha ido cuando tú no has perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, entonces Él te dice, te redarguye y te pone a tener una lucha dentro de ti hasta que tú vences y vas y pides perdón. A mí personalmente me ha pasado eso, por eso es que lo digo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, había una persona que me hizo daño, demasiado daño. Y cuando yo llego a los caminos del Señor, empiezo a comerme la Biblia, a entender la Escritura, me doy cuenta que tengo que perdonarlo. Y empieza esa lucha dentro de mí. Yo decía, hoy lo voy a perdonar. Y cuando llegaba a donde estaba, él lo veía y no podía. Pero oraba y le decía al Señor, dame la fuerza para perdonar a ese hombre de corazón, de verdad, Señor. Dame la fuerza, Señor, porque yo solo no puedo. Pero pon tu ayuda, Señor, yo sí puedo. Hasta que un día me levanté, oré y fui nuevamente para allá. Cuando llegué delante de él, le dije, perdóname. Perdóname, ahora yo soy una nueva criatura, soy un hombre de Dios, no tengo que tener nada en contra de ti. Perdóname, en el nombre del Señor Jesucristo. Él se sorprende, se queda mirándome y me dice, ok, está bien, pero cuando yo le dije esas palabras, a mí se me rompió algo por dentro, yo sentí como que algo se le prendió, sentí como una liberación espiritual.
Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros perdonamos. Se rompen las cadenas y sientes la liberación y eres libre. Eres libre. Pero si no quieres romper con esa cadena que está dentro de ti para pedirle perdón, entonces es triste y lamentable. Tú estás escuchando en esta mañana esta palabra por casualidad, lo estás escuchando por propósito de Dios. Hay un propósito divino y Dios ha puesto en esta mañana que nosotros hablemos del perdón para que tú que estás escuchando la radio, que aún no has aprendido a perdonar, perdones, porque si no perdonas, Dios no te puede perdonar. Así es, mi hermano. Se abren los cielos, hay cielos abiertos para usted en esta mañana. Hay cielos abiertos. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado se corrige con misericordia y con verdad y con amor y con perdón. Y con el temor de Jehová se aparta del mal. El hombre se aparta del mal con el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a aborrecer lo malo. El hombre, el sabio, ve el mal y se aparta en el nombre de Jesús. El poder del perdón, el poder del perdón. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, en el versículo 26, 25, dice de la siguiente manera: y cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando estén orando. ¿A qué se refiere, hermano? Fíjense que los cristianos les gusta orar. Muchos les gusta orar en el templo, les gusta orar en sus casas. Pero pareciera que no tomaran en cuenta estos versículos bíblicos. En medio de tu oración, cuando tú comiences, antes de comenzar a orar, perdona a quien tengas que perdonar de corazón, para que tu oración sea efectiva. Por eso es que la oración de muchísimos hermanos no son efectivas, no echan fuera demonios porque no han perdonado las ofensas de otros, porque tienen raíz de amargura. Si tú no has perdonado, no se te puede perdonar y eres compinche, eres socio del enemigo, porque mantienes una raíz de amargura en tu corazón, mantienes el odio. Y la Escritura dice en la primera carta de Juan, dice que el hermano que odia a su hermano está en tiniebla, está en luz, no está en luz, está en oscuridad, no puede ver. Las tinieblas le han cegado el entendimiento, le han cegado los ojos espirituales. No puede, hermano, está en oscuridad. Entonces hay muchos matrimonios dentro y fuera del Evangelio que viven aparentemente bien, pero por dentro, en los corazones de estas personas, hay odio y rencor, hay espíritu de venganza. Internamente está el odio interno y se manifiesta a cada momento, en cada circunstancia de discusión, de malentendido, se manifiesta, sale a flor ese odio, ese rencor, esa falta de perdón. Y como decía mi hermano Alfredo, muchos aseguran que han perdonado, pero en cuanto se molesta, sacan y recuerdan las cosas. Lo sacan, recuerdan: tú me hiciste daño, tú andabas, tú hiciste, tú eres esto, tú me has hecho, tú me has amargado la vida. Yo me imagino que cuando el Señor perdonó a todos, no les recordó nada. Es más, el Señor les decía: no me importa lo que has hecho, sino lo que harás. Desde hoy en adelante, mira que he quitado tu pecado de encima de ti.
he quitado tu pecado de ti. Pórtate bien ahora. Cuando María Magdalena se le arrodilló y le lavó los pies y le echó el frasco de alabastro en los pies a Jesucristo, lo ungió, Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados, anda, no peques más. Solamente le dijo eso: anda y no peques más. Y María Magdalena tomó en consideración el perdón otorgado, la gracia. Y esa mujer llevó después una vida ejemplar, pero ninguno de los hombres la quería perdonar. Ninguno de los hombres de aquel entonces, los escribas, los fariseos, los de la ley, los que eran los magnates de la ley, los que dominaban a través de la ley, no la querían perdonar, porque ellos no tenían la capacidad de perdonar con el amor de Dios. Y nosotros tenemos que ser llenos del amor de Dios para perdonar todo tipo de pecado. Dice la Escritura: menos hay un pecado que no tiene perdón ni aquí ni allá, ni en el cielo, que es la ofensa al Espíritu Santo de Dios. Otorgarle al Espíritu Santo milagros demoníacos, confundirlo. Cuando una persona usada por Dios está ministrando, entonces, como a Jesucristo le dijeron, Él ministra es por Beelzebú. Así en este tiempo hay muchos hermanos celosos, que los celos ministeriales los tienen mal. Entonces cuando ven ministrando a los hermanos dicen: ese está endemoniado. Bueno, esa es una ofensa al Espíritu Santo. Estás llamando al Espíritu de verdad demonio. Y eso no tiene perdón ni aquí ni allá, dice la Escritura. Entonces tenemos que tener conocimiento, como dice nuestro hermano Wilfredo, debemos de leer, debemos comernos las Escrituras, darnos el pan diario de cada día y comenzamos a comer lectura bíblica, escudriñando espíritu de verdad. Y aprenderemos a perdonar esas ofensas que nos angustian el corazón, que nos atormentan, que nos atribulan, que cuando vemos a la persona sentimos odio, sentimos cualquier tipo de sentimiento, menos el amor de Cristo hacia esa persona. Jesucristo dijo: perdona a tu enemigo. Y es difícil perdonar a un enemigo. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, tú puedes perdonar. Las personas que no conocen de Jesucristo no perdonan. Pero tú eres cristiano, tú debes de perdonar. David pudo decir: caiga yo en manos de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Por qué David diría eso? Porque los hombres no pueden perdonar, los hombres no perdonan, pero Dios sí te perdona. Muchas personas dicen: yo no puedo entender cómo Dios puede perdonar a una persona que ha matado, que ha violado, que ha hecho tantas cosas terribles. El hombre no le cabe eso en la cabeza, no le cabe la amplitud y la plenitud de Dios, de ese perdón que Dios trae a la vida de esa persona si se arrepiente de corazón. El hombre no puede entender eso, pero Dios sí perdona. El hombre no perdona. El hombre agarra a una persona de esa, si la persona se ha arrepentido y le dice: perdóname, yo me he arrepentido de lo que te hice, la persona le dice: no, yo no te voy a perdonar, yo te mato. Y lo mata. Pero Dios no. Esta persona va delante de la presencia del Señor y dice: Señor, yo me arrepiento de lo que hice, no lo voy a hacer más nunca, perdóname, en el nombre de Jesús, y Dios te perdona. Y las personas no pueden entender eso. Pero la Escritura dice en el libro de los Salmos 130:4, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En el Señor hay perdón y Él es el único a quien nosotros debemos de tenerle reverenciar al Señor. En este tiempo vemos muchas personas reverenciando al hombre, pero la Biblia dice que tenemos que reverenciar al Señor, porque Él es el único que perdona. Él es el único que puede ayudar a nosotros perdonar. Hay un versículo muy conocido en la Biblia que todo el mundo lo dice, Filipenses 4:13, porque el cortico se lo aprenden rapidito. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece, pero no pueden perdonar. Entonces Cristo nos ha fortalecido,
tú eres uno de los que lees ese versículo cada y no has podido perdonar, entonces pídele al Señor la fortaleza. Pídele al Señor que te dé la fuerza para perdonar. Porque en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos provee a nosotros ese espíritu para nosotros poder perdonar. Y por eso es que este mensaje se llama el poder del perdón. Porque si tú no perdonas no tienes poder. Si tú no perdonas, no tienes poder. Y fue una de las cosas que está afectando actualmente al pueblo de Dios. El poder de Dios ha desaparecido por esa causa y por otras causas más. Entonces, esta es una de las causas de cual el pueblo de Dios hoy no mueve el poder de Dios, porque no han sabido perdonar. Si tú entiendes que aún no has podido perdonar y quieres ser usado por Dios, entonces perdona, para que el Señor mueva el poder a través de ti. Porque el Señor no puede venir a ti a usarte si tú no perdonas a nadie, eres una persona que no puedes perdonar. Entonces Dios en su misericordia envía estas palabras para hacer reflexionar a los oyentes, para hacer reflexionar a aquella persona que está dentro del Evangelio, que está luchando para poder perdonar. Si aún no has podido perdonar, ora. Busca al Señor en oración y en ayuno para que el Señor te dé la fuerza para que puedas perdonar. Y cuando perdones vas a ver que esa cadena que está dentro de ti se va a romper. Y te vas a reír tú después del enemigo. Y no hagas que el enemigo se ría de ti. La Biblia dice que todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Entonces no seamos avergonzados. Seamos participantes del perdón. Así como Dios nos dio ese ejemplo a través de Jesucristo, nosotros podemos también perdonar. Cuando Jesucristo fue crucificado y aquellas personas le hacían tanta maldad y tantas cosas, el Señor le decía, Padre, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. Miren el entendimiento de Jesucristo, un entendimiento espiritual, que muchas personas deberían tener, ese entendimiento espiritual. Jesucristo sabía que no era de este mundo, y sabía que las cosas que hacían las personas no las hacían por ellos, sino porque eran influenciados por demonios, por espíritus inmundos. Entonces, cuando nosotros no podemos perdonar, debemos nosotros pedirle fuerza al Señor si estamos en el Evangelio, porque nosotros como cristianos debemos de perdonar. Vuelvo y se lo repito, no es una opción, es un mandamiento. Así es, mi hermano. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y hace salir su sol sobre los malos y los buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrían? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos, solamente hacéis de más. Nada, ¿no hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar, perdonar. Cuando nosotros amamos, perdonamos. El amor de Dios dice que es el vínculo que nos debe unir, el amor de Dios, ¿verdad? Todos los dones desaparecen, pero el don del amor permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos el amor de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando lo sentimos y lo tenemos, una cosa es sentirlo y otra cosa es tenerlo dentro, ¿verdad? Tener el amor de Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros podemos perdonar a todo aquel que nos ofende, que nos hace daño. La Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Te puedes airar porque es una reacción humana. Es una reacción humana airarse. Pero como el amor de Cristo está en ti, entonces tú reaccionas y te quitas ese sentimiento de odio, de rencor, de celo, de ira. Te lo sacas de ti. No, Señor, yo no puedo tener eso en mi corazón te pertenece, mi corazón es amor. Perdónalo. Yo lo perdono, Señor. Ten misericordia de esa gente porque realmente no saben lo que hacen. No saben que odiar mata el espíritu, mata la esperanza, mata la fe. Entonces el no perdonar es un punto de partida para llegar al infierno. Porque un corazón sin perdón no será perdonado, será condenado. Hay un pasaje bíblico, una parábola que nuestro Señor Jesucristo pudo decir del hombre que debía
que tenía una deuda y fue casi a su amo y le rogó que lo perdonara, que le perdonara la deuda, que él se la iba a pagar. Y el amo tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Pero había otros que le debían a él unos conciertos. Y cuando él fue a cobrarle a los conciervos le dijeron de la misma manera que él le dijo a su amo: perdónanos, que te vamos a pagar, ten paciencia con nosotros. Pero él no quiso perdonarlo. Él no quiso perdonarlo y los echó a la cárcel. Se enteró el amo y lo mandó a llamar y le dijo: malo siervo, malo, yo te perdoné tus deudas, ¿por qué tú no perdonaste a tu consiervo? ¿Por qué si yo tuve misericordia contigo? ¿Por qué tú no perdonaste? Con la misma misericordia que yo tuve contigo, ¿por qué no perdonaste a tu consiervo? Quítele todo lo que tengan y échenlo en la cárcel, porque allá afuera, a las tinieblas de afuera, será el llorar y el crujir de dientes por malo. Entonces, esta parábola el Señor la refiere a causa del perdón. Si tú llegaste a los pies de Cristo y el Señor te perdonó todos tus pecados, yo no sé cuántas cosas malas tú hiciste, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor no le importó eso, te perdonó. Yo no sé qué clase de vida tú has tenido, pero el Señor sí la sabe y el Señor te perdonó. Entonces, ¿por qué tú no perdonas una ofensa, una pequeña ofensa? ¿Por qué te sientes ofendido cuando alguien tiene la osadía de hacerte algo? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué no haces con la misma actitud que tuvo el Padre para perdonarte? ¿Por qué no lo haces? Y perdonas a tu hermano. La Escritura dice que si no lo haces y lo condenas, entonces te tomarán y te echarán a las tinieblas de afuera por malo, por falta de misericordia, por falta de perdón. La falta de perdón es una atadura, una cadena que evita que la unción del Señor esté sobre ti, que evita que el poder de Dios pueda moverse en ti. Entonces, dice la Escritura que espíritus de error entran en ti y comienzas a ministrar con espíritu de error y crees que es el Señor, pero tu corazón está lleno de odio, está lleno de falta de perdón. Y en este tiempo, como me comentaba mi hermano Wilfredo, muchos cristianos van al sepulcro sin perdonar. Muchos cristianos padecen enfermedades por causa de la falta de perdón. Muchos cristianos padecen escasez, angustia, dolor, tribulaciones por esa causa, por la falta de perdón. Miran a su hermano pasar y le voltean la cara. Ese es un impío, ese es un pecador. Hermano, tú no estás para juzgar. Deja el juicio del Señor, porque su palabra dice que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Que no te conviertas en juez, porque con la misma vara que midas serás medido. Entonces perdona. Saca todo eso que tengas en tu corazón guardado y perdona, porque es el tiempo del perdón. El tiempo de la misericordia, el tiempo que el Señor desde antes de la fundación del mundo ha diseñado para traer la tercera reforma a los cristianos. Es la reforma de la conciencia. Sé consciente de que estás sirviendo al Señor. Sé consciente que te perdonaron. Sé consciente que el Señor no vio para atrás cuando te fue a perdonar, cuando te aceptó. Sé consciente que tu vida era un desastre y que tú le hiciste daño a muchísima gente. Sé consciente de eso y perdona. Límpiate, aprovecha la oportunidad
oportunidad que el Señor te está dando. Aprovecha el tiempo de gracia. El Señor Jesucristo nos juzgará, porque dice la Escritura que Él viene a juzgar a vivos y muertos. Nos juzgará por la falta de perdón. Y es triste y doloroso perder una carrera en el Evangelio, perder la salvación por una falta de perdón. Perder 20, 30, 40, 50 años dentro del Evangelio por una falta de perdón. Perder la salvación, perder la corona de gloria que se te dará, perder las moradas eternas por falta de perdón. Que te perdone Dios, pero yo no puedo perdonarlo, porque lo que tú me hiciste no tiene perdón de Dios. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo? Me engañó, se burló de mí. El diablo te tiene engañada y tú no te molestas con él. El diablo te tiene con la mente entenebrecida y tú no te molestas con él. Entonces hay que tomar conciencia de que estamos sirviendo al Señor. ¿Qué opina usted, mi hermano Wilfredo? Amén, hermano. Eso es así como tú lo comentas, hermano. Hay que tener conciencia, hay que saber a quién le estamos sirviendo, hay que leer la Escritura y hay que echar fuera de nosotros ese espíritu de estupor. Porque cuando viene el espíritu de estupor sobre la persona no puede entender. La persona tiene como un velo delante de él y no lo deja ver más allá. Y esto viene a causa de eso mismo. Es una enfermedad espiritual. El no perdonar es una enfermedad espiritual que se cura a través de obtener y de liberar ese perdón que está allí, que las personas no pueden con su propia fuerza, no pueden perdonar. Pero si nosotros no lo hacemos, mis hermanos, eso tiene consecuencias en nuestra vida. La Biblia dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 18:35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren esto, no solamente esto, miren esto otro, mi hermano, como el Señor en su misericordia nos trae su palabra para que a través de ella nosotros podamos entender el perdón. Aquí en el libro de los Hechos, 8:22, miren lo que dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren esto, está hablando del pensamiento del corazón, donde está la raíz de amargura, donde está el no perdonar, donde está el pecado. El Espíritu dijo que lo que entra al hombre no contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro? Marcos 7:21 dice que adentro están los rencores, el odio, las disensiones, las fornicaciones, los adulterios, la maledicencia. Todas estas cosas terribles están dentro del hombre, están y contaminan al hombre. Por eso es que aquí nuestro hermano Pablo habla acerca del pensamiento del corazón, o sea, lo que está dentro del corazón, ya se crea una semillita y va creciendo y echa raíz. Y entonces por eso es que la palabra dice que creando una raíz de amargura deje de alcanzar la salvación y sea contaminado. Entonces nosotros debemos de entender esta escritura para nosotros poder perdonar. Recuerde que Jesucristo nos dejó un manual para nosotros podemos usar. Nosotros podemos usar este manual para nosotros poder ver cómo vamos a pelear cuando no podemos perdonar. Aquí está el manual, mi hermano, completo. En este manual aparece qué herramientas tenemos para luchar, cómo podemos luchar y contra quién nos vamos a enfrentar. La Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado, pero no es tu esposa ni tu esposo, es el pecado que está atrapado en el ser humano. Cuando ese pecado se libera, es terrible, porque eso desata el no perdonar.
eso desata el recuerdo de lo que te hicieron algún tiempo, y entonces tú no puedes perdonar. Pero el Señor dice que todo lo puedo en Jesucristo, que es mi fortaleza, todo lo puedo en Él, que me fortalece. Si el Señor es nuestra fortaleza, nosotros debemos de tener la conciencia de que la Escritura nos muestra a nosotros cómo podemos ganar esta pelea. Por eso es que en este tiempo el Señor nos ha llevado a hablar de lo que es la conciencia y de lo que es reformarla, porque ahí es donde está el gran problema del cristiano, ahí es donde está el gran problema del pueblo de Dios en este tiempo, que no tienen conciencia, no tienen una mente renovada en Cristo Jesús en el nuestro, no tienen una mente recordatoria, que recuerda todo lo malo, recuerda todo lo que le hicieron, recuerda todo lo terrible, y no pueden vencer ese problema al cual les acarrea todas estas cosas. Pero en Jesucristo lo podemos hacer, mi hermano, en Jesucristo lo podemos hacer. Tenemos ese manual acá que se nos ha dejado para que nosotros podamos pelear con él, leerlo y saber cómo lo vamos a usar. Cuando la ciencia crea algo, le crea un manual para que la gente vea cómo se va a usar, cómo se usa. Nosotros también tenemos el de nosotros. Tenemos aquí todas las cosas que están escritas para nosotros poder utilizarlas. La Biblia habla en el libro de Efesios 6:12 acerca de cómo nosotros los cristianos podemos pelear, contra quién vamos a pelear y cuáles son las armas que vamos a usar. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, empieza una batalla dentro de nosotros. Pero aquí este manual nos indica cómo la vamos a pelear, cuáles son las herramientas que debemos usar, cómo la vamos a usar para obtener la victoria. Entonces, si tú tienes falta de perdón, usa esas herramientas que el Señor te dejó para vencer eso que está dentro de ti, que no te deja perdonar. Así es, mi hermano, la falta de perdón, el poder del perdón. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar en una guerra espiritual, a través de la oración contra las tinieblas, contra el enemigo, si no hemos perdonado, ese es un arma que va a usar para derrotarlo. Es un armamento que va a usar y nuestra oración no tiene eficacia contra él. Por eso es que la oración, vuelvo y lo repito, de muchísimos cristianos no tienen poder contra el enemigo. Porque odian, porque son del mismo bando que el enemigo. Son de su equipo y no se dan cuenta por la ignorancia, por el sentimiento humano, porque la falta de perdón viene causada por el sentimiento humano, el sentirse humillado, el sentirse ofendido, el sentirse menospreciado. Pero aquí en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Conocerán que somos discípulos de Cristo cuando amamos unos a otros, no cuando nos odiamos los unos a los otros. No cuando mantenemos rencor los unos para con los otros. Hermanos que odian a los hermanos. Entonces no son discípulos de Cristo. Son discípulos del enemigo. Porque las obras del enemigo hacen. Y el odio y la enemistad son obras del enemigo. Obras del diablo que se le va a repetir. Entonces el odiar, el no perdonar es obra del enemigo, no es obra de Dios. La obra de Jesucristo es el perdonar. El perdón en tiempo de gracia, que es la gracia, es el perdón, el tiempo del perdón. Hermano, yo sé que te ofendí, yo sé que tú me has ofendido, pero yo te pido perdón y yo perdono todo lo que tú me has hecho, porque no me puedo presentar delante del Señor a clamarle ni a pedirle sin arrepentirme, sin arreglar mis cosas contigo. No puedo ir allá. Y es un acto de conciencia,
Es un acto de conciencia que tú y yo debemos tener. Tú que me oyes, o usted que me oye, debemos tener un acto de conciencia de que las normativas bíblicas tenemos que cumplirlas al pie de la letra, con buen ánimo, con entendimiento. Debemos entenderla y ponerla por obra y glorificar así a nuestro Padre Celestial. En el libro de Job, cuando su esposa viene y le dice, maldice a tu Dios y termínate de morir, él le dijo, mujer fatua, ¿cómo te comportas así? Nosotros hemos tenido la gracia del Señor y el Señor nos ha bendecido y hemos disfrutado de su bendición. Estamos en tiempo malo. ¿Lo maldeciremos entonces? No fueron esas palabras, pero el contexto que les quiero transmitir es ese. Job no tomó una actitud contraria hacia su esposa, no dijo, no te perdono por lo que dijiste, sino más bien trató de hacerla entender que era un acto de conciencia que le estaba haciendo, que todas las cosas que ellos habían tenido era porque Dios se las había dado, y que si Dios las retiraba, no tenían que tener rencor contra el Señor. Y muchos en este tiempo, cuando el Señor les quita algo, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, toman una actitud de venganza y de odio contra el Señor. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué? Si tú eres un Dios que dice que eres bueno, no quiero nada contigo. No quiero nada contigo, no voy para el mundo. Así actuamos. Le echamos la culpa de nuestros males a otros y odiamos a otros sin conocerlo. Sin conocer a la persona lo odiamos. Le echamos la culpa de nuestros males, en este caso al presidente de la República, de nuestra nación, muchos cristianos, que lo hagan un inconverso, eso es cosa de ellos. Pero un cristiano, una persona que sirve al Señor, ¿cómo le va a echar la culpa de sus males a una persona que ni siquiera conoce? Sabiendo que los males son causados por nuestra propia conducta, por nuestra propia actitud, por nuestra falta de perdón, porque nosotros servimos al Dios de lo alto, al Dios de lo sobrenatural, al Dios de la perfección. Dice ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor de Cristo, nosotros entendemos que el hombre comete todo tipo de pecados, todo tipo de errores, y que nuestro trabajo es perdonarlos y orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Quizás tenga misericordia y el Señor los perdone y ellos también puedan acceder a la promesa que es la salvación a través de Cristo Jesús. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano, amén, amén. Así, la escritura es clara, ¿no? La escritura es clara, la escritura nos enseña, el Señor es misericordioso, el Señor está constantemente trayéndonos a reflexión, su escritura trayéndonos a reflexión, a los que no leen, trayendo estos mensajes para que la persona que no lee pueda tener también el conocimiento, porque hay personas que no les gusta leer la escritura, tienen la escritura y la tienen de adorno. Muchos la usan y la dejan en su casa y ni la leen. Yo me recuerdo cuando yo llegué nuevo a los caminos del Señor, yo veía a mi hermano con una tremenda Biblia de estudio, yo la veía, yo quiero tener una Biblia así, quiero tener una Biblia así. Yo decía, oye hermano, esta Biblia es bien bonita. Me imagino que la leo bastante. Y me dice, ahora esta Biblia ni la leo. Me dijo, chaval, que yo estaba dando los caminos del Señor. Yo digo, oye, ¿cómo este varón va a tener esta Biblia que tiene tan corta y no la lee? Y así sucede en el pueblo del Señor. Y por eso es que nosotros no llegamos a comprender la escritura. No podemos llegar a entender lo que Dios quiere revelarnos ni decirnos, porque no tenemos su palabra dentro de nosotros para poder nosotros hacer la voluntad del Señor. Y es triste y lamentable las cosas que se ven hoy en día, una de las cosas porque la escritura se está cumpliendo en el pueblo de Dios, está cumpliendo en el pueblo cristiano,
pero el Señor en su misericordia todavía tiene pueblo que quiere hacerlo reflexionar a través de estos mensajes, pueblo que no lee la Escritura, pueblo que está distraído. Dios quiere hacerlo reflexionar a través de estos mensajes del perdón. Del perdón, mi hermano. Esta persona dentro del pueblo del Señor con una actitud como que fuera una persona que no conociera a Dios, una actitud que no es cristiana, y se visten y hacen cosas de cristianos, pero no lo son. Así que debemos tener cuidado, mi hermano, porque en este último tiempo el enemigo se ha metido dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, para distraer, para entorpecer la palabra del Señor y para entorpecer el comportamiento de los hermanos cristianos, haciendo con esto que muchas personas vean en ellos algo tremendo y estas personas sean alejadas del pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano, y cuidar nuestro testimonio delante de las personas. Aquella persona puede llegar a decir, oye, pero este varón no todo el tiempo tiene una tirria con esta mujer y no puede perdonarla, no puede tener misericordia, y eso que es cristiana. Imagínate si fuera mundano en todo. Entonces estas cosas se están viviendo en este último tiempo, mi hermano, y nosotros estamos alertándolo porque el Señor nos ha enviado a traer este mensaje para que cada uno de ustedes puedan reflexionar. Así es, mi hermano, la falta de perdón trae enfermedades. Enfermedades enquistadas en las personas. Enfermedades enquistadas. Baja y alta presión. Diabetes. Enfermedades constantes en el cuerpo de la persona por la falta de perdón. Enfermedades del corazón. Debilidades. Las personas, por la falta de perdón, acarrean enfermedades. Hay muchos testimonios por allí de personas que no han podido ser sanas porque no han perdonado. Y cuando perdonaron, fueron sanas. Fueron sanas de la enfermedad. Porque lo que retenía la enfermedad en el cuerpo de la persona era la falta de perdón. Un corazón oscuro, un corazón entenebrecido, un corazón con raíz de amargura, un corazón. Yo recuerdo, el Señor me trae esto acá a mi memoria. Yo una vez fui a hacer un servicio en un área, y cuando entro a la casa, encontré una señora enferma. Tenía un aparato, estaba una bolsa, estaba orinando por allí por esa bolsa, y tenía una serie de cosas en su cuerpo. Y esa señora se expresó del presidente con odio, con rencor y maldiciendo. Y yo me quedé mirando y le dije, con razón estás así. Y ella estaba clamándole al Señor para que la sanara. Yo dije que no te pueden sanar. Primero tienes que sanar tu corazón. Primero tienes que perdonar. Primero tienes que liberar tu corazón de tanto odio, de tanto rencor hacia una persona que tú ni siquiera conoces, que tú no has tenido trato con ella ni siquiera, solamente porque oyes decir cosas buenas y malas, la odias, y porque tú crees que tu malestar o tu mal vivir es por culpa de esa persona. Pero revísate tú, ¿qué te ha llevado a vivir de la manera que vives? Revisa tu vida, reflexiona, busca hacia atrás por qué has llegado a la condición que tienes, qué has hecho, qué dejaste de hacer, qué no hiciste. Entonces te darás cuenta de que nadie tiene la culpa de la condición que tú tienes, sino tú mismo o tú misma. Entonces no puedes tomar odio y rencor contra nadie, porque nadie tiene la culpa de lo que tú estás pasando. A eso se llaman actos de conciencia, de reconocer que mi actitud no ha sido la más buena, que mi conducta no ha sido la más correcta delante del Señor. Aún estando en el Evangelio, mi actitud no ha sido buena.
Yo no he ayudado al pobre, al misericordioso. Yo no he ayudado al afligido. Yo no he tomado en cuenta las escrituras y los consejos del Señor para que las promesas se cumplan en mí. Entonces le he hecho la culpa a otras personas que ni siquiera conozco. Esto es terrible. Esto me llena de odio y de rencor y de falta de perdón. Esto hay que corregirlo, mis hermanos. Esto hay que corregirlo para que el Señor pueda cumplir las promesas en cada uno de nosotros. Es tiempo de reflexionar. Toma un momento en el día y siéntate a solas y reflexiona. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué has hecho en tus años de vida? ¿Cómo te has portado? ¿Qué has votado? ¿Qué has desechado? ¿Qué malgastaste? ¿Qué uso le diste a tu vida y a lo que el Señor te prometió en el pasado? Entonces sacarás la cuenta y verás que la condición que tienes es por tu misma conducta, porque no tuviste visión, porque vivías de las promesas del mundo, porque vivías de la abundancia ficticia y no vivías sujeto al Señor, a las promesas del Señor. Que nadie tiene la culpa, que una ofensa de que alguien te pueda ofender, que alguien pueda darte, no es motivo para que tu vida esté como está. No es motivo. Que debes reflexionar en eso, que debes perdonar. Que al Señor no le importa lo que tú hiciste, sino lo que harás, lo que estás por hacer. Porque en el Señor tiene preparado para todo aquel que cree en su palabra promesa de vida eterna, en el nombre de Jesús. Este programa llega a nombre de el Reino Celestial, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu.